Hoy es Día de Templos. Japón es una cultura muy interesante donde lo moderno y lo antiguo se combinan muy bien. Entonces no es raro que un templo tradicional esté en medio de una zona de edificios altos y modernos. El primer templo que visitamos hoy es el templo de Sensakuji. Es un templo bastante tradicional. Tiene todos los elementos que hemos visto en la mayoría de los templos shintoístas. En Japón son dos las religiones principales, el budismo y el shintoísmo. Este templo, además de ser tradicional, es famoso porque tiene las tumbas de los 47 samurái o los 47 ronin. Las personas vienen y dejan sus ofrendas a estos 47 samurái. Generalmente les dejan incienso, dulces. En algunas de las principales hay agua, frutas. Ellos creen que la persona puede tener sed o le puede dar hambre, entonces por eso le dejan ofrendas en las tumbas. Algo que nos parece muy curioso es que hay personas vendiendo el incienso, pero algo que no hemos visto es una máquina expendedora de incienso. Está ubicada en la entrada. Nos parecieron muy bonitos los postes. Son de mármol grabado con kanjis, y la historia también está en los árboles. Hay varios árboles que tienen grabada información sobre la historia de estos samuráis. A la salida del templo también se pueden encontrar varias tiendas donde venden tambores tradicionales, incienso, mapas y libros. El segundo templo al que fuimos es el templo de Meiji. Este es un templo bastante principal. A la entrada encontramos una exhibición de flores muy bonitas. Nosotros pensamos que es un concurso porque adentro del templo estaban las flores como más bonitas, adornando las entradas. También habían otro tipo de árboles, de maticas, bonsai y unas maquetas representando jardines tradicionales o jardines con un templo o paisajes de la cultura campestre, muy bonitos. El templo o la mayoría de templos tienen cosas básicas. La primera son los tori, que es la puerta grande. Al lado del tori se encuentra una zona donde está el agua para que la persona se limpie antes de entrar, una puerta secundaria y después un hall o un espacio donde se encuentra la mayoría de gente. Al fondo se encuentra el templo. No pasamos por respeto, porque además es una zona donde no se puede grabar. Algo que sí vimos son las botellas de sake, barriles de sake
generalmente están al costado de los templos. Y en este caso también habían barriles de vino francés. Nos pareció bastante interesante. También tuvimos dos eventos muy interesantes mientras estábamos allá. Uno, una marcha de un matrimonio. Y el otro era la presentación de los niños. Generalmente son niños entre 3 y 5 años, pero vimos niños un poco más grandes y unos más pequeños. Le pedimos permiso a los papás de tomarles fotos a los niños. Pensamos que iban a estar reacios, pero en realidad parece que les gustó que nos interesáramos y que les tomáramos fotos a los trajes tan bonitos que llevaban los niños. Adicionalmente, había un concurso de arreglos florales dentro del templo. También habían unos arreglos muy hermosos. Algo que nos pareció muy interesante es que cuando llegamos habían unos camiones llenos de comida y de flores arreglados muy bonitos. Inclusive pensamos que eran como el Jeepay del eje cafetero, pero al salir nos dimos cuenta que eran mercados para los pobres. Y hoy, aquí mostrándoles las líneas del tren de la estación de Shinagawa, quiero contarles sobre el transporte en Tokio. Tokio tiene 23 distritos, alrededor de 37 millones de habitantes, entonces como se imaginarán es un área muy extensa. El príncipe o el rey es el transporte en metro. Hay alrededor de 7 empresas de metro. Las más comunes son Japan Rail o JR, Tokyo Metro y Toei Subway. El metro es no solo el más rápido, sino además el más económico. Aunque es costoso para nuestro estándar, por ejemplo, una comparación sería que mañana vamos a ir a la iglesia y el trayecto es largo. El metro nos costará ya alrededor de $5, pero probablemente en un taxi valdría alrededor de 70 y en un Uber 80 o $90. Entonces se ve bastante la diferencia. Además se complementa muy bien con la bicicleta. En las estaciones de metro hay grandes parqueaderos donde la gente deja las bicicletas durante el día y va hasta las estaciones desde su hogar en bicicleta. Y es muy común ver una bicicleta con 1 o 2 asientos para niños. Una manera de economizar en este aspecto son los pases de metro. Para nosotros como turistas venden pases de 24, 48 y 72 horas que son se pueden utilizar en las líneas de Tokyo Metro y Toei Subway y sale mucho más económico que si se utilizan las otras líneas. Y además también venden otros tipos de pases como para las estaciones JR. Entonces la recomendación es, si van a venir, busquen alojamiento cerca de una estación de metro, pero verifiquen la empresa que cubre la empresa o las empresas que cubren esa estación, para saber qué pase de metro les conviene más. El más económico es solo Tokyo Metro, el siguiente es Metro y Subway y el más costoso sería el de Japan Rail. Hay otras empresas, pero no sabemos si cuentan con
con pases de un día o no. Bueno, eso es para Tokio. En otras ciudades también hay metro o se mueven también en bus, como es el caso de Kioto. Y para ir de una ciudad a otra, ya pronto les hablaré sobre los trenes de alta velocidad, los tren bala o Shinkansen y otros tipos de metro que vamos a utilizar. Nos vemos.